Entonces continuamos con Hebreos capítulo 10. Seguimos en este estudio, ya próximos, ya más cerca a terminar. Y va a pedir el favor a Angelita que, que me lea Hebreos 10 del 1 al 17. Si nos da el tiempo, nos permita el Señor que así sea. Vamos a ver hasta el versículo 17 de Hebreos 10. ¿Te queda fácil, Angelita? Sí, señor, dame un minutico, lo busco. Todos podemos ir allá a la palabra. Me parece interesante. Ahora, tener algo en cuenta, ¿no? Que aquí en Hebreos es una carta y está diciendo, viene con una idea desde el versículo 23 de Hebreos 9 del sacrificio de Machía que quita el pecado. Importante tener ese contexto. Ya estamos iniciando el capítulo 10, pero tiene que ver con lo que venimos trabajando anteriormente. Por eso hay pasajes que de pronto no los vamos a leer porque ya los hemos compartido varias veces y pienso y espero que haya claridad en nosotros. Les envié los apuntes, espero que se saque el ratico para que los revisemos. Totalmente complementario a lo que se ha venido hablando. Usted sabe que la palabra siempre hay cosas que siempre hay por cubrir, hay por entender, hay por profundizar y nunca será suficiente lo que nosotros estudiemos. Siempre encontraremos cosas que nos ayuden y nos mejoren. Ok, Angelita, Listo, Hebreos 10 del 1 al 17. sí. Dice, porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir, y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año, porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. Por eso, Mashiach, al entrar en el mundo, dijo, no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije, aquí estoy tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Señor. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan los sacrificios ni ofrendas de animales ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad, es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Mashiach hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Mashiach ofreció por los pecados, pero Mashiach ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó a la diestra de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies, porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir, la alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Angelita. Con gusto. Mira que esa versión, ¿qué versión es la que estás manejando? Dios habla hoy. Muy clara, muy clarita. Muy clarita y en medio de lo que hemos venido estudiando, vamos entendiendo que el Señor nunca vino a abolir la escritura, que lo que Él vino fue a completarla, lo que Él vino a que eh, fuera, hubiera una satisfacción de parte de Él mismo, porque entrega su propio corbán, porque entrega su propia vida, en cual no se halló pecado,
y era necesario entregarla por nosotros para que fuéramos redimidos. Derrama su sangre hasta la última gota, por eso 3 días, 3 noches en la tumba. Cuando ya Él resucita, la muerte no lo puede retener. Y lo que vamos a hacer nosotros es recordar lo que Dios mismo estableció desde el comienzo, que en medio del pecado de su pueblo establece una forma pedagógica clara, una sombra de lo que va a venir, y es más, de lo que Dios le ha mostrado a Moisés. Yo quiero anticiparme, mostrarles una imagen que me gustó mucho para que veamos, esta imagen me da nos va a dar mucha más claridad. No sé si dice una anticipación profética, no una ilusión. Me gusta esta parte porque está mostrando lo que se le reveló a Moisés, ¿cierto? Lo que se le reveló a Moisés en la parte superior, según el modelo celestial, lo que le mostró el Señor a Moisés, Él lo plasma aquí en la tierra. Es una sombra. ¿Y cómo se cumple en Machía? ¿Por qué? Porque Machía ya se presenta ante su propio tribunal, ante toda su corte celestial, y él ha entregado su corbán, ha derramado su sangre, tiene entrada al lugar santísimo, ¿cierto? Lo que decía el sumo sacerdote cada año. Entonces, me parece clave esta imagen que le estoy compartiendo, nos da mucha más claridad, nos da mucho más coherencia. Y aquí esta misma imagen que le estoy mostrando, iniciando, dice que el sacrificio perfecto de la sombra a la realidad. El Mesías, la consumación del propósito redentor. En él se cumple la escritura. Y vamos a ver de que así se presentaran ofrendas, machos cabríos, corderitos, nunca va a ser suficiente, ni va a quedar satisfecho. ¿Por qué? Porque cada año tenía que recordar los pecados. Por eso en Jeremías dice, no me acordaré más de sus pecados. Ya no tienen que hacer el recordatorio cada año que lo hacía el sumo sacerdote, que entra a través de un sacrificio primero por sus pecados y después por otro por el pueblo. Y el Señor aceptaba esa ofrenda y era un año más que era el pueblo guardado por el Señor. Entonces, aquí vemos que el sistema de la Torá era una anticipación profética. Entonces, vamos a recordar lo que dice Éxodo 25:40 cuando ya iniciamos el versículo 1 de Hebreos 10, dice, porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan, a los que se acercan. Entonces, aquí lo que está recordando es Éxodo 25:40, Colosenses 1:2:17, ¿cierto? Después vemos que en Levítico 16 es cuando el sumo sacerdote, esto lo hemos compartido varias veces, no lo vamos a volver a leer, lo hemos compartido varias veces y debe quedársenos en nuestra mente, en nuestro corazón, que Levítico 16 es el día de la expiación. Levítico 16 es cuando el sumo sacerdote, Yom HaKippurín, se presentaba, entraba al lugar santísimo. Era la única vez en el año que entraba al lugar santísimo. Se corría el velo con la sangre, ¿cierto?, del cordero, se corría el velo y había un precio, se había pagado por el pecado del pueblo, entraba y lo regaba sobre el altar, ¿cierto? La sangre. Entonces, no es abolición, es consumación. Si ustedes ven la imagen con detenimiento, ¿cierto? En la escritura misma, como dice el mismo Señor, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ya tenéis la vida eterna, pero ellas son las que hablan de mí. ¿Qué escritura? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. El argumento central, el Mesías es el sumo sacerdote definitivo, según el orden de Melquisedec. La función.
su sacrificio cumple exactamente aquello que el sistema sacrificial anunciaba. Era una pedagogía, era una forma repetitiva todos los días, en el tema personal, en los pecados personales, eran todos los días. Habían sacrificios. Una cosa importantísima para entender lo que vamos a leer ahorita en el versículo 12, donde dice que se ha sentado en su trono. Resulta que en el tabernáculo no habían asientos. ¿Por qué? Porque los sacrificios eran constantes, constantes. Entonces, ¿qué fue lo que vemos acá? ¿Cuál es el resultado? El propósito redentor de Dios no se cancela, llega a su máxima plenitud, es lo completo, es satisfecho. Les pido por favor que tengan cerrados los micrófonos. Gracias. Entonces, Gracias. Vamos, bebé. versículo. Ya venimos. Vamos. Venga. Samu, vamos. Liz, te abrió el micrófono. Bueno, ok, mis amados. Entonces, cuando vemos acá que se cumple en el Señor en cuanto a los sacrificios, Él derrama su propia sangre, ¿cierto? Él mismo entrega su corbán, su cuerpo. Lo que se modifica, lo que se mejora es el sistema sacrificial y el sistema sacerdotal. Ya no es según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Ya no es por machos cabríos, sino que ya el Señor lo hizo una vez, por siempre y para siempre, y para siempre. Ya la palabra no se entrega solamente en piedras ni por escrito, sino que la coloca en la mente y en el corazón. Ya es un tema interno, es un tema de profundidad, es un tema no solamente de conocimiento, sino de vivirlo. Por eso el versículo 1 dice una anticipación, lo que les mostraba ahorita. Entonces, Hebreos, la Torah contenía figuras que apuntaban a unas realidades mayores. En el pensamiento hebreo, una sombra no es algo falso, es la garantía de un objeto sólido. Nosotros, como hombres y mujeres, que hemos sido llamados por el Señor, que Él mismo ha venido entresacando lo precioso de lo vil, que Él mismo nos ha venido dando entendimiento. Cuando alguien nos pida razones de nuestra esperanza, hagámoslo con mansedumbre, con reverencia, pero con fundamento en la escritura. Esta semana mi esposa compartió un tema sobre el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y de una forma sencilla pero profunda desde la escritura misma. La escritura misma lo explica. No necesitamos hacer el comentario de no sé quién, el estudio de si sé cuándo, ni de la religión tal, no. La misma escritura. Escritura explica escritura. Cuando alguien llegue ante cualquier situación a decirnos algo, lo que quiera decir, lo que se le venga a la cabeza, una pregunta muy sencilla o una aterrizada muy sencilla, muéstremelo en la escritura. Muéstremelo en la escritura. Y de ahí partimos. De ahí partimos. Aquí no estamos debatiendo ideas ni imponiendo pareceres. Aquí lo que estamos mostrando
es la escritura, es acercándonos a la escritura, a la verdad, a la verdad. Entonces, cuando vemos esto, mira este manejo acá, este manejo acá. Entonces, el recordatorio anual del pecado. En Hebreos capítulo 10, perdón, versículo 2, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. O sea, ya no habrá más culpa, ya no habrá más, pero en ese momento, hasta ese momento, antes de que viniera el Señor, ¿qué se hacía? ¿Qué se hacía? En Romanos 3:20, que le voy a pedir el favor a Liliana, a ver quiénes están por acá. Liliana, Sí, si señor. buscas eh, en Romanos 3:20, Liliana, Doña Luz Marina, primera de Juan 3:4, Doña Luz Marina, Sí, señor. señora, primera de Juan 3:4, primera de Juan 3:4, primera de Juan. Sí, señor. Eh, ¿A quién le pido el favor? A Betty, Salmo 46:8, Betty. Carmencita, primera de Samuel 15:22. Carmencita. Adrianita, Osea 6:6. Juan 1:29 lo leo yo. Salmo 110 también lo leo yo. Primera de Corintios 15:25. Angelita, Ángela Arias. Ahí, ¿quién más? Don Juanca. Importante me parece leerlo nuevamente. Jeremías 31 al 34, porque vamos a verlo más en contexto, con más profundidad, con más claridad, a pesar de que lo hemos leído muchas veces, pero nos va a dar mucha más. Y Julito, Ezequiel 36, 26, 27. 26, 27. Hasta ahí estamos. Mira lo que, a ver, ¿qué es lo que nos hace consciente o más que hacernos consciente? ¿Dónde se mira, cierto, lo que verdaderamente es el pecado? ¿Cómo yo sé que estoy en pecado? ¿Cómo yo sé que, que estoy apartado de Dios? Bíblicamente, no por lo que me enseñaron, ni por lo que yo creía, lo que yo pensaba, sino qué dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Entonces le pedí el favor a Liliana que leyera Romanos 3:20. Romanos 3:20. Léelo, por favor. Sí, señor. Ya espéreme que no soy tan diestra con este Zuni y me demoro. Tranquila, no te Ya. preocupes. Ok. Dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Exactamente, muy bien. Ahí no está diciendo que ya sea abolida la Torah por la ley, sino que así tú cumplas la Torah al pie de la letra, no vas a ser salvo. Porque la salvación no es por obras, la salvación es por la obra del Machía, por su sangre que derramó, por su corbán que él entregó. Pero la ley, la Torah, la escritura, es la que me hace consciente o más que consciente es, mira el pecado, me muestra el pecado. ¿Y cómo lo concretamos? Para ser más específicos, Primera de Juan 3:4, que le pedí el favor a doña Luz Marina. Sí, señor. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
O y sea, ¿qué sabe es ahí, el pecado? sí, señor, Solamente ese ¿qué es el versículo, doña Luz pecado? Marina. Ah, Según el que bueno, acabo de leer, tú acabaste de leer, doña Luz Marina, ¿qué es el pecado? ¿Qué entiendes es tú? como cuando uno como comete un delito aquí en la tierra y tiene que estar infringiendo la ley. Aquí también la ley de Dios es esa. El pecado se está haciendo, se está cometiendo. Entonces, estoy infringiendo la ley de Dios, del cielo o del Padre. A ver, pero el versículo que está diciendo específicamente, el versículo que tú acabaste de leer, ¿qué está diciendo Ah, ya. específicamente? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es ¿Qué es? infracción de la ley. Ok, si se infringe la Torá, en ese momento aparece la palabra ley. Lo que pasa es que la ley, como tal, hay diferentes leyes. Pero si se toma Ajá. dentro del contexto del pensamiento bíblico y del pensamiento del primer siglo, y teniendo en cuenta que los discípulos, en este caso Juan, está haciendo referencia al Tanaj, o mal llamado Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los Ujú. profetas y los salmos, está diciendo que el pecado específicamente es no estar dentro de la Torah, es no aceptar la Torah. Ya lo otro que tú dijiste, que hace algo malo, es el resultado de estar apartado de Dios, estar apartado de la Escritura. Una forma concreta y bíblica. Aquí lo está mostrando bíblicamente, porque cada uno va a definir el pecado como quiere y como considera, pero la Escritura la está definiendo muy claramente. ¿Qué es lo que me muestra a mí lo que es pecado? La Escritura. ¿Y qué es pecado? Infringir la Escritura. La Escritura, de tapa a tapa, en su coherencia y conexión, en su toda completa, lo que Dios nos ha dado a nosotros para que andemos en ella. Entonces, lo que estamos viendo nosotros acá es que no es simplemente que es que mató, que es que robó, que no. No, esas son consecuencias del pecado. Esas son las consecuencias del pecado. El solo hecho de estar apartado de la escritura, ya estoy expuesto a las tinieblas, al desorden, al caos, a la injusticia, a lo que vemos todos los días. Un mundo caído, un mundo donde prevalece la injusticia, donde prevalece el poder, el que tiene el recurso, el más fuerte, el arrollador, el maltratado, bueno, todo lo que el mundo legitima, un mundo caído. Entonces, cuando estamos viendo en Hebreos 10, que dice que esos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. O sea, cada año iba el sumo sacerdote, Levítico 16, métaselo en la cabecita, Levítico 16, día de la expiación, Yom Kippurín, el sumo sacerdote se presenta en el lugar santísimo con la sangre, corre el velo, entra, lo va a rociar sobre el altar, ¿cierto? He redimido el pecado del pueblo durante un año. Entonces, ¿qué era el pecado? Nos hemos apartado de tu palabra, Señor, hemos infringido tu palabra, no nos hemos tenido en cuenta a ti. Y viene el recordatorio. Sí, estoy en la imagen de la diapositiva. Entonces, viene la Torá, recordatorio, el día es Yom Kippur o Yom HaKippurim, revela la obra que no es definitiva, pero, ¿cierto? Hay sustitución simbólica, Levítico 16:11, Levítico para recordar, la vida de la carne está en la sangre para hacer expiación. Eso lo hemos leído muchas veces en estos días. O sea, una vez más, el sumo sacerdote presenta la sangre, no el corderito, porque la sangre muestra que hubo un cordero que se entregó o un corbán, ¿cierto? En la sangre está la vida. ¿Qué es? Se entregó un corbán, el Señor lo entregó. Ese ciclo era anual. Usted tenía que recordarlo, tenía que recordarlo, tenía que recordarlo. De la lógica de Hebreos 10, 2, 3, si el sacrificio animal produjera una limpieza definitiva, no sería necesario repetirlo.
La sangre de animal no tenía poder intrínseco, era un símbolo apuntando hacia la redención mayor. Era un camino, era una pedagogía, era una pedagogía. Entonces, cuando vamos avanzando acá, mire esto tan especial. Me parece chévere esta imagen. Vamos para el versículo 5 y 6, desde el 4 al 6 de Hebreos 10. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede quitarlos. Lo que hacía era cubrir el pecado. Lo que hacía era experimentar una, una redención para que el Señor cubriera ese pecado y poder continuar su vida. Y llega y dice el 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no fue satisfecha o no quisiste, ¿cierto? El Señor, cuando uno se pone a mirar la escritura desde Éxodo 19, que lo hemos dicho muchas veces, dice que de un comienzo el Señor estableció o tenía establecido que fuéramos una nación santa, pueblo de sacerdotes. No dice, ustedes van a presentar sacrificios por sus pecados. No, ustedes van a ser santos. Yo los voy a capacitar, yo los voy a diferenciar entre los demás pueblos. Va a ser el pueblo prototipo, exhibidores de mi justicia, cumplidores de mi palabra. ¿Pero qué? El pecado, el pueblo pecó. Y el Señor ya tenía establecido el sistema sacrificial, sacerdotal. Pero nada en la forma. Y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver acá. Mire lo que dice. Dice, holocausto de expiación por el pecado no te agradaron. Ah, perdón, el versículo 5 más preparaste cuerpo. O sea, el Señor ha abierto nuestros oídos para entender que Él mismo tenía que venir y entregar su propio cuerpo, su corbán. Llega y dice el versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Elohim, ¿cierto? Para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí, entendiendo que el rollo mismo el Señor lo escribe a través de los profetas, Él mismo lo cumple, no se haga mi voluntad, sino lo que yo he establecido en su disminución como hombre, limitado a un tiempo y un espacio, Él se entrega por nosotros. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Vamos a leer el Salmo, si ustedes miran sus Biblias, tiene como referencia, el versículo 5 al 7 tiene como referencia el Salmo 40 del 6 al 8, que le pedí el favor A mí, a Betty que lo leyera. sí. No te deleitas en las ofrendas ni en los sacrificios. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy, como está escrito acerca de mí en la Torá. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Ok, muchas gracias. Mire que ya aquí está hablando este salmo, el Salmo 40, es un salmo mesiánico, es un salmo mesiánico. ¿Quién escribió el rollo que dice aquí, el rollo del libro está escrito de mí, que está escrito de mí? Pues el Señor mismo a través de los profetas. Es lo mismo que le dice a los fariseos, es lo mismo que le dice a los discípulos. Lo que yo les dije a ustedes, yo les mostré lo que hablaban la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Él mismo, y la verdad que hay sacrificios de forma pedagógica, el becerrito, el corderito todos los días, un año, una vez al año, a través de somos sacerdotes por el pueblo, no sé qué, ta, 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 ta. Eso no era suficiente y no es suficiente. Es necesario que yo lo haga para que haya una total satisfacción. ¿Por qué? Miren lo que encontramos por mencionar algunos pasajes. Primera de Samuel 15:22, Carmencita. ¿Cómo sigue Carmencita? Cuéntenos pues. Hola, Chalón. Recuperando, gracias a Dios, sí. Esa cuestión de las rodillas es de tiempo, pues eso me dijo el médico. Pero has visto la recuperación.
He visto la recuperación, sí, pero todavía sigo cojeando. No, Ay, no me da para manejar, pero no, no, bueno, no. Por está ahorita tiene que pendiente. manejar, por ahorita tiene que seguir manejando su vida nomás. Sí, no más. No es Suficiente. suficiente. Bueno, dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ok, muchas gracias, Carmesita. Mira que aquí está, ustedes están viendo la balanza, y vemos que hay sacrificios en un extremo, están los corderitos, están todos los rituales, pero en última lo que va a pesar en nuestro corazón. Tú y yo podemos presentar sacrificios, estudiar la escritura, entenderla, enseñarla, mostrarla, pero otra cosa es que la vivamos. Y no solamente vivirla en un momento dado o en un lugar específico, sino 24/7. Porque de una otra forma no era completo con los sacrificios. Porque yo llevaba el becerrito, de acuerdo a mi capacidad económica. Llevaba el toro, el macho cabrío, el puñado de harina o el palomito. Algo se presentaba, pero, pero eso no garantizaba que mi corazón o mi mente o mi ser estuvieran completamente rendidos al Señor. Y aquí lo está hablando el profeta, cuando Saúl desobedece al Señor. Y él no se complace en los machos, en la mucha sangre que tú, en los sacrificios que tú haces, en tu esfuerzo. Por eso la salvación es por gracia, no por obras. Nunca el Señor buscó rituales vacíos, obras muertas, sino corazones transformados. A través de esa pedagogía, lo que el Señor estaba guardando era un pueblo para que entendiera que el pecado tenía consecuencias y había que pagarlo. Tenía que pagarlo él mismo, pero el Señor ahí muestra su gracia que a través de un corderito, a través de un puñado de harina, Él nos pasaba por alto nuestros errores. Mire lo que dice Oseas 6:6. Le pedí el favor a Adrianita. Sí, ya lo leo. Dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Así es. Y conocimiento, gracias Adrianita, y conocimiento en el pensamiento bíblico. Conocimiento no es conocimiento de un tema cognitivo, sino el conocimiento es de vivencia. Yo digo, yo conozco ese lugar. No lo conoce porque lo vio, sino porque vivió. Por eso dice, y habitó. Conocer, ¿cierto? Es vivir la escritura. No es un tema de acumular teoría o conceptos o definiciones, sino de vivirlo. De esos sacrificios y ofrendas no quisiste. No eran, no satisfacían al Señor. No quedaba satisfecho. Pero me preparaste cuerpo. Él mismo, Yehoshua el Corbán definitivo, viene a ser la voluntad perfecta de Abba, entregando su vida. Por eso, cuando en Juan capítulo 1, lo voy a leer yo, Juan capítulo 1, y espero que ya tengamos la corrección ahí en nuestras Biblias, ya lo hemos visto, no es quita, sino que carga o porta. Cuando en ese momento, ¿cierto? Dice, y el siguiente día vio Juan a Yehoshua y venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios
que porta, que carga el pecado del mundo. Es aquí se está cerrando un ciclo y se está haciendo realidad una profecía que él mismo iba a preparar cuerpo, que él mismo lo iba a hacer por nosotros, él mismo, el Señor mismo, lo iba por nosotros. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, si seguimos leyendo el 8 al 10, dice, diciendo primero, sacrificio de ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la Torá. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos perfeccionados o santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yehoshua Hamashiach, hecha una vez para siempre. Espectacular, espectacular. ¿Cómo lo muestra? Mire que vemos este cuadrito acá, la obra inconclusa versus la obra terminada, versus la obra terminada. El sacerdocio levítico, una sombra, el Mesías, la realidad. Todo apuntaba a él. Postura de pie, ministrando día tras día. Postura sentado a la diestra, lo dice en el versículo 12. Cuando se habla de la diestra de Dios, está hablando, eso lo vimos las clases anteriores, es el poder, la autoridad, es donde él se sienta en su trono, donde él ha reinado, donde está él reinando, ¿cierto? En el templo los sacerdotes, aquí se hace la aclaración, en el templo los sacerdotes nunca se sentaban porque su trabajo nunca terminaba. Sentarse es la máxima señal de autoridad real y obra cumplida. Ya no hay que hacer más sacrificios. Ahí se sentó el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se cumpla el tiempo y venga por segunda vez y todos sus enemigos estén bajo sus pies. Hasta ese momento. Él está sentado. Él está sentado. Él está reinando. Y él vendrá por segunda vez, ¿cierto? Está juzgando a vivos y a muertos. Entonces, aquí vemos el Salmo 110, versículo 1, que lo voy a leer yo. Salmo 110, versículo 1. Dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando está hablando aquí, dice que el Salmo de David, ¿cierto? El Señor da dominio al rey, dice el título de mi salmo. No sé si ustedes de pronto me están siguiendo. Pero cuando el Señor está diciendo acá, Él se presenta ante el tribunal, ante la corte celestial, Él mismo, ¿cierto? Ya entregué mi corbán, derramé mi sangre, ya no tienen poder y autoridad el pecado sobre el mundo, sobre mis escogidos, los que yo llame, y se sienta, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es el tiempo cuando Él venga ya a juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando Él ya venga a separar los cabritos de las ovejas. Cuando Él ya venga a separar la espiga de la cizaña. Cuando Él ya venga, ¿cierto? Y vemos la misericordia porque seremos apartados para Él. No nos sorprenderá, no nos absorberá la muerte, no nos consumará, sino que viviremos eternamente con Él. Entonces, sentado en su trono, en su diestra, la autoridad. No es que ya se haya sentado al lado, como se ha enseñado muchas veces, que está sentado eh, a la derecha de Dios. No, no. Sentado es una simbología que está mostrando, según el metalenguaje bíblico, es el trono de Dios. Ahora, en el sacerdocio levítico era frecuencia, repetición constante. En el Mesías, una sola ofrenda para siempre. Naturaleza, en el sacerdocio levítico, la sombra, sangre de toros y machos cabríos. El Mesías,
La naturaleza, la obediencia y entrega de su propia vida. Resultado, el necesario Levítico. Memoria anual de los pecados, lo que hacía Levítico 16. Cada año Yom Kippurín, ¿cierto? Todo lo que sea el sumo sacerdote. Resultado en el Mesías. Hace perfectos, completos, acceso restaurado a los santificados. O sea, más que perfectos, nos hace conscientes, una nueva conciencia de nuestro pecado. Es una nueva conciencia que recibimos de parte del Señor, ¿cierto? Somos más conscientes. Entonces viene esta parte espectacular, me parece a mí esta imagen me parece muy hermosa, demasiado hermosa. ¿Qué miramos en esa imagen? ¿Qué les dice esa imagen a ustedes? ¿Qué les dice esa imagen? Que antes eran tablas y ahora están en el corazón. Muy bien, va una. ¿Qué más? Están poniendo cosas en el celular Re- de... Pacto renovado, ¿Cómo? un pacto renovado. Ok. Y Pero la más forma que como se, renovado es innovado, ¿no? Es innovado. que la forma como se ve el corazón es como mostrando cómo, o sea, cómo cambia cuando la luz está en el corazón. Ah, tremendo, El ¿ah? cumplimiento de una promesa. Un nuevo Cumplimiento de una corazón. promesa, un nuevo Un nuevo corazón. corazón. Muy bien. ¿Qué más vemos? ¿Qué más nos dice eso a nosotros? ¿Qué te dice a ti esa imagen? Por eso dije que vamos a leer nuevamente Jeremías 31, pero con la profundidad, con la claridad de lo que hemos venido estudiando, y lo vamos a leer ahorita. Leámoslo para que Mauricio, sigamos encontrando cositas. Sí, dime, dale. también otra cosa que podría uno decir es, mm, cuando estaba escrita en tablas, era algo que se podía ver, ¿cierto? Era algo muy evidente, digámoslo así, pero ahora está en el corazón, o sea, está en lo más profundo, por eso no es solamente conocerla, sino vivirla, porque está en la vida, está en el corazón. La forma de mostrar, de pronto, eso que tú estás diciendo lo tomo yo, no sé si de pronto tiene que ver con lo que estás diciendo, o la idea que tú tienes, es que yo no puedo ver el corazón de nadie, pero sus acciones, sus palabras, sus actitudes, sí me muestran cómo está el corazón, sí me muestra quién gobierna su corazón. Esto es muy profundo y muy confrontador, lo que estoy diciendo, muy profundo y muy confrontador. Sí, sí era la idea, ¿cierto, Angelita? Mejor no lo pudiste haber dicho. Ok, muchas gracias, así es. Entonces, hay temas ese. Entonces, vamos a leer nuevamente, le pedí el favor. Ah, perdón, me faltó un pasaje que lo tiene Angelita. Sí, Primera de Corintios, ¿qué pasó? 15:25. 15. Dice, porque preciso es el que reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así es, lo que hablábamos ahorita de que se sentó en su trono, ¿cierto? Y llegará el tiempo de que ya, es un tiempo, estamos en un tiempo y es cuestión de tiempo. Estamos en un tiempo y es cuestión de tiempo, porque a veces creemos que no es o que no se da, pero es cuestión de tiempo. Así como fue cuestión de tiempo cuando se vino por primera vez. Aquí es cuestión de tiempo de la segunda venida del Señor. Que para aquellos que no tenemos la esperanza en el Señor, que es la resurrección de los muertos y la vida eterna, le va a pasar como el ladrón en la noche. Pero nosotros no tendremos temor de eso, porque Él está con nosotros. Él está en ti. Y eso es lo que te da la seguridad
y la certeza de que las cosas se van a dar y que tú serás guardado. Y eso es lo que debe darnos mucha, pero mucha tranquilidad. Y eso tiene que llevarnos a sobreponernos a toda adversidad de este mundo, ¿cierto? Y no llegar a tomar esas decisiones, como pasó en esa semana ese caso de esa parejita que se quitó la vida porque perdieron un apartamento, es lo que dicen, ¿cierto? Que seguramente hay cosas mucho más complejas, pero tomar ya uno la justicia por sus manos o el parecer por sus manos es muy complejo. Solamente, pues cada uno sabrá por qué lo hace, ¿cierto? Pero Dios tenga misericordia y siga teniendo misericordia de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a mirar nosotros acá, a continuación, ¿cierto? A continuación, a través de que el Señor ya nos toma una nueva conciencia del pecado, nos toma vemos las cosas tan diferentes, sabemos y entendemos de que hay una lucha contra carne y sangre, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y huestes de maldad que quieren devorar nuestras vidas. Entonces yo no puedo perder esa primogenitura por un plato de lentejas, por un momento, por una adversidad que eso va a pasar. Y que en el Señor siempre hay una salida. El Señor no permite cosas que uno no pueda vivir, que uno no pueda mantenerse. Y no son eternas, que lo que pasa en este mundo es efímero, es pasajero, es pasajero. Entonces, cuando estamos hablando del versículo 14 de Hebreos 10, cuando dice, porque por una sola ofrenda hizo perfectos, más que perfecto es una nueva conciencia de Dios, que ya no es por sacrificios, que ya no es por la Torah en tablas, que no es solamente un conocimiento, sino una vida, que me permite a mí remontarme a las alturas y estar con el Señor y ver las cosas como las ve el Señor. Y me permite estar bajo su autoridad y en sus sendas y en su verdad. Que eso es lo que me permite levantar la mirada. Es lo que me permite andar seguro y firme en el Señor. Sus promesas. Que nunca se me olviden. Ayer compartíamos la apertura chava con Adrianita sobre el Salmo 18, versículo 28. Si no estoy mal, si no me equivoco. Enciende mi lámpara. Enciende mi lámpara. Definitivamente ninguno buscamos de Dios. Ah, no, es que yo soy el que acudo a Dios y que yo me recordé de la promesa. No, Dios lo pone en mi mente y en mi corazón y Él enciende su lámpara. Que puedo estar en pecado, que puedo estar en adversidad, que puedo estar en necesidades económicas, financieras, en el matrimonio, con el hijo, con el vecino, con el jefe, con el que sea, hermano. Señor, enciende tu lámpara. Enciende mi lámpara, enciende tu luz. Coloca tu luz en ese depósito que soy yo, que es mi vida. Coloca de tu Ruach HaKodesh. Miren lo que dice el Salmo 18. Vamos a mirarlo. Es lo que vemos acá nosotros, el versículo 28. Sí, tú encenderás mi lámpara. O sea, yo estoy dispuesto, disponible, pero definitivamente eres el que produce el querer como lo hace por su buena voluntad, por lo que Él es. Y el Señor, mi Elohim, alumbrará mis tinieblas. El pecado, si fue el pecado, es una circunstancia que quiere formar mi carácter, si quieren te sacar lo precioso, lo que sea, lo que sea. Una adversidad. Ah, que resultaba mi pecado, listo, mi pecado me hace consciente de pecado, reconozco, me aparto y clamo al Señor y hallo misericordia. Ah, que es una experiencia que me está llevando a ser consciente de que tengo que desarrollar la gratitud y el contentamiento. Listo, Señor. Que el gozo no me lo dan las circunstancias, sino eres tú mi gozo. Listo, Señor. Pero enciende, tú encenderás mi lámpara. Tú eres quien la enciende. Y eso es lo que vamos a leer aquí en Jeremías, con don Juanca.
Si no estoy mal, sí, Juanca. Este cierre está muy Sí, bueno dice, he con dos aquí, varones. he aquí que viene días, dice Hashem, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Hashem. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente, mi Torah, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ok, ¿qué encontramos aquí, Juanca? ¿Qué encuentras aquí con lo que venimos estudiando? Sí, lo que le dije yo Jeremías, ahorita, pacto innovado. Jeremías. Es un pacto Pacto innovador, no. ya no es con piedra, sino en el corazón y en la mente. Y así ya no hay Muy necesidad bien. de que uno enseñe palabra a los demás, sino que ya eso está en el corazón y en la mente de cada quien. Ok, ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo de lo que acabo de leer, Juanca? Y viendo esa imagen, ¿qué vemos en esa imagen? De lo que acaba de leer Juanca, no sé si Pastor, ustedes que logran Jeremías, ¿qué era lo que le... Juan, treinta y perdón, uno, perdón, Juan. Jeremías Jeremías, ¿qué pastor? 31, del 31 al 34. Le pedí el favor, ahí aparece Muy bien, 33, pero el gracias. 34. Ok, mira para que analicemos algo. Si ustedes miran, analizan, está la Torá en tablas o en piedra. No es que se acabe. Si usted ve la imagen, comienza como a ver unas partículas de esa piedra, ¿cierto? Entonces esas partículas salen y ya se ponen en la mente y en el corazón. Y ese pacto innovado, para que volvamos a decirlo, pacto innovado, ¿cierto? No es nuevo pacto, porque no es un nuevo pacto, sino un pacto innovado, mejorado, con Casa del Norte y Casa del Sur, porque ellos están separados, de acuerdo a lo que está hablando el profeta. Ellos están en este momento exiliados en Babilonia y Casa del Norte ya hace más de casi 150 años se han ido, ¿cierto?, a las naciones, los sacaron los asirios. No como el pacto que hice con sus padres allá, ¿cierto?, para sacarlos de la tierra de Egipto. Aunque yo fui un marido para ellos porque pues pecaron y le dan la carta de divorcio, Casa del Norte. Pero dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Casa de Israel, o sea, los esparcidos, tanto de Judá como de Casa del Norte, estaban apartados de Dios, porque Casa de Judá estaba en su ley oral, en sus tradiciones de los ancianos, Casa del Norte han sido esparcidos, se han confundido entre las naciones. Entonces, después de aquellos días, ¿cuáles días? ¿Cuáles días? Cuando él viene aquí por primera vez, entrega su copa, la muerte no lo puede retener, va ante la corte celestial, se corre el velo, pero no es el tabernáculo aquí físico, sino el tabernáculo, lo que le ha mostrado el Señor a Moisés, ante la corte celestial, entra al lugar santísimo, entra en su trono, se sienta, ¿cierto? Porque ya ha cesado todo sacrificio, ya no hay que hacer más sacrificio, ya fue suficiente, he quedado satisfecho, no es por obras para que nadie se gloríe, sino por mi obra, por mi entrega. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta cuando vuelva como rey y ya vengo a juzgar a vivos y a muertos. Entonces está diciendo acá, dice, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. La daré en su mente, porque es que todo empieza en los pensamientos. Pastor, entonces, es solo una pregunta. Entonces, él estaba hablando ahí, era de la muerte de Jesús, ¿cierto? Eso, Claro, total, total, claro, estaba hablando de la claro, muerte, estaba anticipándose a la muerte, claro, hablando de porque la muerte. así es, a través de la muerte de él,
haría de dos pueblos uno solo, lo que dice Efesios 2. Sí, correcto. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué está diciendo acá? Dice, daré mi Torá en su mente, sus pensamientos. Tal es su pensamiento, tal es él. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, como más altos que el cielo que la tierra, así son mis pensamientos relacionados a ustedes, ¿cierto? Y la escribiré en su corazón. Pero cuando está hablando de corazón, no está hablando del corazón que el músculo que palpita, como lo muestra en la imagen, sino de lo profundo de tu ser. No solamente se queda en un conocimiento, sino en tu actuar. Porque en últimas, tu proceder, tu actuar, muestra quién eres tú. En tu proceder, tú muestras quién eres tú. No es lo que tú digas, no es lo que tú digas, sino en tus acciones. Tus acciones muestran quién eres tú. Se muestra quién eres tú. Entonces, cuando está hablando de corazón, está hablando de lo profundo, porque él ha entresacado lo precioso de lo vil. Ya no vivo yo, sino que Machía vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en el poder de él. Porque esta carne me limita. Esta carne me agobia. Esta carne me quiere sacar, pero yo mengo para que él crezca. Y por eso dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Sé santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sé santos porque yo soy santo, dice el Señor. No es un tema, no es un tema de, de posturas, no es un tema de, de esfuerzos humanos, de sacrificios, de rituales, no. Hay una genuina conversión, una transformación profunda que pase lo que pase, tú vas a mostrar el fruto del Ruach HaKodesh. Paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas. No, 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 o sea, no es porque tú cumplas la Torá, sino porque Él vive en ti. Él habita en ti. Ay de mí si no lo hago. Entonces, por eso dice el versículo 34. No se enseñará más ninguno a su prójimo sin ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Cómo lo hace? A través del Ruach HaKodesh, el bautismo del Ruach HaKodesh, Shavuot o Pentecostés, que estamos próximos. Ya estamos en el día 22. Son 50 días. Preparen sus agendas para que celebremos el recibir esa palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros estamos siendo testigos de esta verdad, cómo se cumplió esta profecía. Somos unos privilegiados el estar aquí estudiando estas verdades. Y sigue diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán. ¿Sí se dan cuenta? Casa al norte, casa al sur, todos los que están apartados de mí. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Qué está diciendo? Ahí le está diciendo, no va a haber Yom Kippurín cada año, no va a haber sacrificio de cordero que lo hace el sumo sacerdote, no, ya no me acordaré, porque cada año tenían que acordarse. ¿Cuál es el ciclo que veíamos ahorita? Entonces, por eso, el Señor, ya en la profundidad de esta profecía, de este pacto innovador, mejorado, ya no hay que ofrecer machos cabríos. Ya no se trata de tremendas alabanzas, ni de espectáculos de emociones, sensaciones. Y pueden haber milagros, como lo dice en el Evangelio. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos milagros, no los conozco. Antitorá, promotores de no Torá, impulsadores de no Torá. Es profundo, es profundo. Es el toque de Dios. Y nos va a dar más profundidad a esto Ezequiel. Le pedí el favor a Julito. Ezequiel 36.
46. Chao, Versículo shalom para 26. todos. Chaval, shalom, Julito, qué bueno escucharte. Dale. Dice así la palabra del Señor. Ezequiel 36, 26, 27. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un ruaj nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi ruaj en ustedes y haré que sigan mis mishpat, o sea, los debidos procesos de la Torah, y claro, y obedezcan mi Torah. Ok, ok, así Yo acá, es. yo acá quería que me parece que lo podemos unir, y uno va entendiendo mucho más ya la ampliación, cómo el Evangelio le amplía más el entendimiento, porque yo en el capítulo 28 de Isaías, y como un breve resumen de todos los 28 capítulos de Isaías donde vamos estudiando, eh, todo el sistema, o sea, cuando Isaías está hablando de que la profecía de Babilonia, la profecía Moab, la profecía Egipto, la profecía Damasco y todo así continuamente, eso es simplemente un simbolismo y como o sea, como poéticamente hablando, pero siempre está hablando de lo mismo. Y estaba hablando de Jerusalén, del poder del rey que gobernaba Jerusalén y del templo y de todo el sistema sacerdotal que estaba podrido, porque el rey tenía las manos manchadas de sangre y todos los sacerdotes se habían confabulado con todo el sistema de comercio que hubo en los periodos de los templos, todo el sistema sacerdotal, con todos los fenicios que eran los vendedores de púrpura, y entonces todo se había ido, o sea, no, los sacerdotes no estaban cumpliendo justamente el debido proceso de la Torá, o sea, todo estaba podrido, y por eso el profeta Isaías dice que las mesas de los sacerdotes estaba todo lleno de vómito. Y justamente Isaías 28 está hablando justamente yo no lo sabía, caigo en cuenta en este momento, de esto que está hablando Ezequiel, en parte, porque cuando uno llega al capítulo 28 de Isaías, dice que justamente que en aquel día Adonai Sebaot será una hermosa corona, una diadema excelsa para el remanente de su pueblo, y él infundirá un ruaj de mishpat, o sea, para que el remanente pueda entender cuál es ese debido proceso de la Torá. Y me parece, solo el Señor hace eso, ¿no? Me parece tremendo cómo Hebreos y todo, porque Él es el sumo sacerdote y porque el resto estaba todo podrido. Porque Así es. todo ese sistema de templo, todo ese sistema de sacerdocio, el rey que gobernaba Jerusalén, o sea, todo ya estaba, no daba más, ya estaba obsoleto completamente. Y es tremendo porque claro, el Señor da el Ruach HaKodesh, para que entendamos el debido proceso de la Torah con los mandamientos, con las promesas inamovibles. Y, y tremendo, porque uno o sea, junta, y el Evangelio le da la ampliación cuando todo el pueblo venían a Yehoshua, entonces lo querían acusar de una cosa, le ponían la trampa en la otra, hasta el momento que solo los apóstoles vino el Ruach del Mishpat y pudieron entender todas esas palabras que Yehoshua les había hablado durante todos esos 3 años. Y es tremendo porque me gusta la manera como el hermano Eric lo explica, cómo a partir, después que le es revelado todo ese evangelio a los apóstoles, cómo se abre mucha cantidad de años, y lo que eran las dos líneas, o sea, las dos líneas bueno, la línea que estaba en ese momento era justamente todo el sacerdocio rabínico, ¿no? Pero cómo después se crea todo lo que es el judaísmo y el cristianismo, y ambas ramas
se desligan completamente de ese Ruach Mishpat, o sea, se desligan de ese debido proceso de cómo se debía enseñar y se debía vivir la escritura. Y eso es lo que tenemos hoy. Y llegamos a nuestras vidas, al día de hoy, y eso es lo que hay hoy. Por eso está todo lleno de religiones, de ismos, y solamente ese Ruach Mishpat, que el Señor lo concede en su misericordia, es el que nos está haciendo volver otra vez de vuelta a la escritura. Qué pena que me extendí, pero lo vi claro, lo entendí claro en todo lo que voy viendo de los 28 capítulos de Isaías, y lo quise compartir porque me parece que engloba con esto, y el Evangelio y Hebreos nos termina de dar esa amplitud, ¿no?, de la palabra. Muy bien, muchas gracias, Julito. Así es. Por eso es una anticipación Jeremías, Ezequiel, el tema de Isaías, una anticipación. Y lo que vemos en Ezequiel, ahorita explicaba Jeremías 31, ahorita Ezequiel, que acaba de leer Julito, es como el Señor lo primero que hace, si tú lo ves lo lees un poquito antes, es esparcir, ¿cierto? Esa palabra es sensibilizarnos y darnos un nuevo ánimo y cambia nuestro corazón. Cuando cambia nuestro corazón, cuando Él mismo se encarga de quitar esa dureza, cuando Él perfora nuestro oído, Él coloca de su Ruach HaKodesh. Lo dice en el versículo 28, en el versículo 27, perdón. ¿Cierto? Y pondré entre vosotros mi Ruach HaKodesh, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y los pongáis por obra. Desde el Señor, aquí está conectando de que ya fue una y suficiente lo que Él hizo. Ya no necesitamos esfuerzos humanos, sino es mi poder manifestado en sus vidas. En sus vidas. Manifestado en sus vidas. Donde, como dice Hebreos, no hemos llegado ni hasta la sangre por el pecado. Entonces, el pacto innovado, más que el nuevo pacto, el pacto innovado, no elimina la escritura, la Torá. Cambia su ubicación de un código externo a una transformación interna. Y por eso el versículo 18 de Hebreos 10, ya para que terminemos, dice, porque nos dais remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda, no se requieren más sacrificios, no porque la Torá desaparezca, sino porque su propósito se cumplió en el Señor. Él la cumplió y fue más que suficiente, fue más que suficiente. Entonces, vamos a dar hasta acá, mis amados. Dios nos permita seguir estudiando.